tardes a todos, mi nombre es Luis Javier Espinel y esta tarde voy a compartir con ustedes algo de conocimiento con respecto a la perforación direccional. Espero en realidad que sea de su agrado. Como ya lo dije, mi nombre es Luis Javier Espinel, soy ingeniero de petróleos egresado de la Universidad del Zulia. Tengo 20 años de experiencia en la industria petrolera, 6 años en la unidad de Bulloggen y 14 años como ingeniero direccional, 2 de estos con la empresa Weatherford y 12 años de experiencia con Halliburton. He trabajado en diferentes campos, en varios países como lo es México, Argentina, Venezuela y Colombia. Tengo experiencia en pozos tipo S, tipo J, pozos horizontales, pozos 3D y tuve la maravillosa experiencia de participar en la perforación de los 3 pozos IRD que realizó la operadora Frontera el año pasado. Así que bueno, espero que sea de su agrado mi presentación. Trataré de abarcar lo más que pueda con respecto a este tema, ya que es un tema bastante amplio, pero trataré de enfocarme en puntos muy importantes. Vamos a tocar un tema de conceptos básicos. Sé que para muchos colegas y muchos ingenieros ya lo poseen, pero para los que no, pues entonces necesitamos recordarles estos pequeños conceptos básicos. A continuación, la tabla de contenido. Vamos a tocar, como ya lo mencioné, conceptos básicos, historia y aplicaciones de la perforación direccional, la geología del petróleo, por qué se perfora un pozo direccional, tipos de pozos direccionales, la planeación de un pozo direccional, el sistema de coordenadas, los métodos de cálculo de Survey, la planeación básica, lo que es anti-collision y well planning avanzado, métodos de desviación, ensamblaje de fondo o VHA, motores de fondo, herramientas M y LWD, y vamos a tocar el tema sistema rotatorio de perforación o RSS. Como introducción podemos decir que la perforación direccional es uno de los mayores avances en cuanto a la perforación y el desarrollo de campos nuevos y existentes, ya que a través de esta técnica nos permite maximizar la producción de hidrocarburos con un menor número de pozos a perforar. Podemos abrir a producción una mayor extensión del yacimiento, perforar pozos en locaciones inaccesibles y así minimizar el impacto ambiental asociado con esta actividad. Recordemos que la perforación es la única forma que actualmente tenemos de poder extraer los hidrocarburos que tenemos en los diferentes yacimientos. Esto a su vez lleva un impacto ambiental, queramos o no, tratamos de minimizarlo, pero queramos o no tenemos un impacto ambiental. Este tipo de tecnología, la perforación direccional, nos permite reducir los gastos, hablándolo del tema económico, porque vamos a perforar menos pozos y vamos a obtener una mayor producción. A la larga, todo se define en un ahorro de dinero para la industria operadora y minimizar el impacto ambiental que conlleva, como ya lo mencioné, perforar pozos. Entonces, conceptos básicos. ¿Qué es la perforación de pozos? La perforación de pozos, como todos lo sabemos, es el arte, valga la redundancia, de perforar un pozo desde la superficie hasta el yacimiento. ¿Y qué es perforación direccional? La perforación direccional es el arte de controlar la trayectoria de este pozo desde la superficie hasta un objetivo previamente establecido por el Departamento de Yacimientos y el Departamento de Geología. Entonces, la perforación direccional nos permite, a través de un plan, poder tanto esquivar pozos vecinos, que es un tema que vamos a tratar con lo que es la perforación, el anti-collision, evitar problemas operacionales, tanto pescados o pozos abandonados, y controlar esta trayectoria o perforar de forma controlada a través de un plan direccional hasta el objetivo previamente establecido. ¿Qué es un reservorio o un yacimiento? Bueno, ¿qué es un reservorio o un yacimiento? Creo que todos lo sabemos, pero es una roca que tiene la capacidad de almacenar petróleo o hidrocarburos, puede ser gas, puede ser petróleo. Porosidad y permeabilidad es la porosidad son la cantidad de poros que tiene una roca entre sí. Recordemos que tenemos porosidad efectiva y tenemos porosidad absoluta.
Entonces, la que nos conviene a nosotros es la porosidad efectiva porque son los poros que están interconectados entre sí y permite almacenar hidrocarburos. ¿Y qué es la permeabilidad? Es la propiedad que tiene esta roca de dejar fluir un fluido a través de ella. Por lo tanto, la roca reservorio debe contener buena porosidad y buena permeabilidad. Porque puede que tengamos una muy buena porosidad, pero no tenemos permeabilidad, entonces nuestro yacimiento ya no sería eh, un yacimiento convencional. La historia de aplicación de la perforación direccional. Dice, en los primeros usos de la perforación direccional fueron usados con fines remediales. ¿Cuáles fines remediales? Herramientas dejadas en fondo, pegas de tubería que no se podía, no lograron recuperarlos, entonces se utilizaba la perforación direccional para desviar el pozo y pasar por un lado de estas herramientas que se habían dejado en fondo. La primera aplicación de la medición de surbios ocurrió en el campo de Seminole en Oklahoma durante los años de 1920. Exactamente la fecha pues no se tiene. Tempranamente en 1930 fue la primera vez que se perforó controladamente un pozo direccional en Huntington Beach, California. A partir de ese punto la tecnología fue avanzando, las cosas fueron mejorando y digamos que enfocarnos en este punto aquí abarcaríamos demasiado porque estamos, digamos, es demasiado amplio. Entonces, por eso quiero mencionar nada más cuáles fueron los inicios, porque a partir de 1930, cuando se perfora el primer pozo direccional en Huntington, California, allí, a partir de allí, ha mejorado demasiado, ha mejorado muchísimo la tecnología y bueno, ya vamos a ir viendo paso a paso cuáles son estos avances que hemos tenido. Geología del petróleo. Recordemos que la geología del petróleo es la rama de la geología que estudia todos los aspectos relacionados con la formación de yacimientos petrolíferos. Su prospección, entre los objetivos están la localización de posibles yacimientos, caracterizar su geometría espacial y la estimación de sus reservas potenciales. En la geología del petróleo se combinan diversos métodos o técnicas exploratorias para seleccionar las mejores oportunidades para encontrar hidrocarburos, ya petróleo o gas natural. El desarrollo de la geología del petróleo tuvo lugar principalmente entre las décadas de los años 70 y 80, cuando las empresas del petróleo crearon grandes departamentos de geología y destinaron importantes recursos a la exploración. Los geólogos de esta industria aportaron a su vez nuevos avances a la geología, desarrollando, por ejemplo, nuevos tipos de análisis estratigráfico. Recordemos que el Departamento de Geología es uno de los más importantes dentro de la industria petrolera porque ellos son los exploradores, son los que nos permiten a nosotros, ingenieros direccionales, ubicar el pozo en determinadas coordenadas o en determinado punto del yacimiento. ¿Por qué perforamos un pozo direccional? Se perfora un pozo direccional por las causas que vamos o los motivos que vamos a mencionar a continuación, como son las locaciones inaccesibles, desvíos sidetrack o pozos de alivio, en pozos que han sufrido arremetidas o patadas de pozos que son incontrolables y debemos perforar un pozo direccionalmente hasta intersectarlo para poder controlarlo. Pozos múltiples de una estructura artificial, generalmente esto se realiza en offshore, en donde dentro de una misma plataforma o una misma ubicación de la plataforma debemos perforar varios pozos. Múltiples arenas desde un pozo, exploración desde un pozo o un reentry, pozos de alcance extendido como son los ERD y la perforación horizontal o perforación de pozos horizontales. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que son las locaciones inaccesibles, por ejemplo, debajo de una ciudad, en donde no podemos colocar un taladro directamente encima del yacimiento, sino tenemos que hacerlo lejos de la ciudad por obvias razones, y utilizamos la perforación direccional para esto. Desvíos o sidetrack, pozos de alivio, como dije en un principio, podemos sufrir un problema operacional, podemos dejar una herramienta en fondo, se puede pegar el revestimiento, podemos, a veces ha ocurrido en los pozos horizontales que tenemos, el pozo sale seco, entonces queremos explorar a través de ese pozo y hacemos un sidetrack natural o un sidetrack con tapones de cemento. Pero bueno, son temas que tocaremos
más adelante. Pozos de alivio, como lo mencioné, pozos que han sufrido una arremetida o un blowout que no se puede controlar, entonces debemos perforar un pozo de alivio para interceptarlo y de esta forma lograr el control del mismo. Pozos múltiples, como ya lo mencioné, a través de una plataforma en offshore, debemos perforar varios pozos para que sea económicamente rentable lo que estamos haciendo. No podemos perforar un pozo y mudarnos otra vez a otra locación porque el costo económico pues es bastante alto. Para eso utilizamos pues la tecnología de la perforación direccional. Múltiples arenas desde un solo pozo. Es cuando tenemos diferentes arenas o diferentes estratos, tenemos diferentes formaciones productoras de hidrocarburos separadas por sellos de arcilla, entonces utilizamos la perforación direccional para poder extraer los hidrocarburos desde un solo pozo. Exploración de pozos de reentry, como ya lo mencioné, son pozos que a veces salen secos o son pozos que se arenan en donde debemos hacer un reentry. Entonces, ¿qué bajamos? Bajamos una cuchara o bajamos un whistop, como se conoce, perforamos el casing y después direccionalmente encontramos nuevamente el yacimiento. Puede hacerse también un sidetrack open hole o un sidetrack con tapón de cemento cuando no se tiene revestidor. Si ya tenemos revestidor o ha sido un pozo que se ha desarrollado durante muchísimos años y este pozo ya pues cumplió su objetivo o se arenó o se dañó o se conificó y sale económicamente más rentable hacer un nuevo pozo, pues entonces en ese caso cuando tenemos revestidor ya bajamos una herramienta llamada Wistop, se posiciona, se rompe el revestidor y a partir de allí hacemos un nuevo pozo. Caso contrario, como ya lo mencioné, el pozo sale seco y no queremos perforar, no queremos perder esa perforación, pues sencillamente bajamos un tapón de cemento y nos desviamos hacia otro lado del yacimiento, tratando de investigar o realizar una exploración con el pozo que ya existe. Los pozos de alcance extendido o ERD, como son en la imagen de abajo, son pozos en donde su MD supera 2 veces la TBD. Y la perforación horizontal es, pues como su nombre lo indica, nos permite intersectar de forma horizontal el yacimiento y de esta forma tener más horizonte productor. En este caso, pues obviamente los pozos horizontales siempre aumentan la productividad de un campo. En Colombia tenemos un campo como lo es Campo Rubiales o Campo Quifa, en donde se deben perforar pozos horizontales, ya que los pozos convencionales o los desviados o los tipo J o tipo S no nos permiten obtener un buen horizonte de producción, puesto que el horizonte de producción es bastante delgado en esos campos. No puedo mencionar el espesor pues por obvias razones, pero en este tipo de campos los espesores son bastante delgados y debemos hacer una geonavegación casi que precisa justamente para poder tener un mayor índice de producción y justificar el costo de un pozo horizontal o de la perforación de un pozo en este campo. Los perfiles de los pozos horizontales, bueno, como ya lo mencioné, tenemos pozos tipo S, tenemos pozos tipo J, tenemos pozos horizontales, tenemos pozos IRD, tenemos pozos 3D. Dentro de su estructura tenemos el KOP. El KOP es el Kick Off Point o punto de inicio de desviación. Una Build Section, que es donde construimos inclinación y desviación, sacamos el pozo de su vertical. Un EOB o un End of Build, una sección tangencial y una sección de drop o tumbada de ángulo. ¿Ya? Esto en los pozos tipo S. En los pozos tipo J solamente tenemos el KOP, el Big Section, el End of Build y la tangente, porque una vez que tú inicias la tangente, terminas el pozo siendo tangente. Los pozos horizontales pues tienen su KOP, tiene Build Section. Finalizamos prácticamente, o el End of Build es cuando logramos el aterrizaje dentro del yacimiento. Allí termina la construcción de ángulo. En los pozos IRD son muy similares a los pozos horizontales, solamente que
La navegación es mucho más larga, es extendida, por eso son pozos en los que se debe meter mucho el ojo, muchos cuidados, presentan demasiados problemas operacionales, puesto que son pozos que no son tan someros, pero tampoco son tan profundos. Entonces, al tener una sección horizontal tan extendida, nosotros tenemos problemas operacionales como lo son pegas de tubería, pegas diferenciales, tenemos problemas de limpieza de hueco, eh, tenemos problemas, pues obviamente de la misma formación. Entonces son pozos un poco más complicados que los otros pozos direccionales, motivado a eso, pues a todo lo que nos debemos enfrentar para poder finalizar con éxito estos mismos. Los pozos 3D, como su nombre lo indica, son pozos que tienen giros, son pozos que se hacen cuando existen muchísimos pozos alrededor y tenemos problemas de anti-collision, entonces debemos dar giros bastante bruscos, muchas veces hasta de 180, 200 grados en azimut para poder encontrar el yacimiento. Entonces, también he tenido la oportunidad de participar en estos pozos. Este tipo de pozos se realiza mucho en lo que es Campo Rubiales y Campo Quifa, por la cantidad de pozos que existen o la cantidad de pozos que hay en cada slot. Hay muchísimos, entonces hay que evitarlos todo eso porque tenemos altos problemas de anticolisión. Este es un pozo de los que se realizan en Campo Quifa. No puedo decir el nombre ni la ubicación, por eso ven que las coordenadas están pues, tapadas. Pero generalmente es así. Este es un pozo que tiene un giro aproximadamente de 160 grados de donde salimos en una dirección, encontramos cierta inclinación, después hay que tumbarlo, girarlo y volver a construir. Entonces más o menos este es el perfil de los pozos que se están manejando en estos campos. Ok, vamos a hablar un poco de lo que es la planeación de un pozo direccional. En este punto voy a hablar de teoría, pues son puntos en donde a veces se resulta un poco engorroso, pero debemos manejar los términos para poder entender cómo se realiza una perforación direccional. Entonces, tenemos por ejemplo nuestro sistema de coordenadas. Tenemos que lo que es latitud y longitud. Recordemos que la Tierra no es completamente redonda. Entonces, tenemos unas líneas que nos dividen en cuanto a latitud y en cuanto a longitud, como se puede ver en la imagen. La proyección cónica. Dice, esta se hace en un mapa conformal cónico Lambert proyectado del globo sobre un cono, el globo terráqueo. Las líneas de latitud donde se tocan el globo y el cono se muestran más oscuras que el resto. Se llaman paralelos estándar. La palabra conformal quiere decir que este mapa representa con precisión la forma de áreas pequeñas. Los mapas cónicos se usan para mostrar las partes del globo que van este u oeste en las latitudes medidas. Los Estados Unidos podría ser un ejemplo. La Projection Mercator dice, en este tipo de mapas, ellos trataron, o cuando inventaron todo esto, de agarrar un cono, ¿no? Y un cilindro, era el globo como si fuera un cilindro, y abrirlo de forma de poder representarlo en 2D. ¿Ya? Como lo dice la teoría acá, el mapa en proyección Mercator es muy común, es el mejor en la navegación marina, ya que la línea recta que conecta cualquier par de puntos da la mejor dirección en la brújula. Entonces, a partir de esta proyección Mercator es donde vienen las coordenadas UTM, son las coordenadas comúnmente utilizadas en la perforación direccional. Projection Mercator transversal. Esta proyección es igual a la anterior, salvo que la orientación del cilindro es de otra forma. Es decir, ellos no abren el cilindro de esta forma, sino se abre en otro sentido.
Entonces, como dice la teoría, le damos un poco de la teoría para que lo logremos entender un poco mejor. Esta proyección es igual a la Mercator salvo por la orientación del cilindro sobre el cual se proyecta el globo. Nótese que un meridiano sobre el globo toca la superficie del cilindro a lo largo de esta línea y hasta 15 grados a cada lado de ella. La distorsión no es excesiva, pero a mayores distancias, a partir de esta línea, la distorsión se vuelve un problema serio. Esta proyección es usada por United States Geological Survey para muchos mapas cuadrangulares dibujados a una escala de 7.5 minutos por grado lateral. Las coordenadas polares. Para algunas aplicaciones es más conveniente utilizar el sistema de coordenadas polares en la industria de la perforación direccional. Este sistema define los registros direccionales de un punto como una distancia de una dirección a partir de un origen o polo. Aunque no se muestran puntos sobre un gráfico en coordenadas polares, se usan coordenadas polares para representar una locación. Cuando se calcula el desplazamiento del fondo del pozo, es en forma de coordenadas polares. La siguiente es un sistema de coordenadas polares adaptado para la industria petrolera. Aquí podemos observar un gráfico comúnmente utilizado en algunas herramientas de los inicios de la perforación direccional, como el single chop. Actualmente utilizamos aún el multi-chop, pero bueno, más adelante les explicaré cómo es cada uno de ellos. Las coordenadas cartesianas. Dice, las ciencias y las matemáticas aplicadas a menudo utilizan la idea de asociar puntos con números. Al trabajar con reglas graduadas, los números se asocian con puntos sobre la escala. Los mapas asocian puntos sobre el mapa con pares de números sobre los lados del mapa. Una asociación entre un punto sobre una línea y un valor numérico es una línea número. El número asociado con un punto sobre una línea número es la coordenada del punto. El punto es el gráfico de ese número. La línea número es un eje donde el punto 0 es el origen. Cada número real se puede asociar con exactamente un punto sobre la línea número. Hablemos de la referencia de los pozos direccionales. Con la excepción de los sistemas de navegación inercial, todos los sistemas de registro direccionales miden la inclinación y el azimuth a ciertas profundidades medidas a lo largo del pozo. Estas medidas se deben llevar a sistemas fijos de referencia para que la ruta del pozo se pueda calcular y registrar. Los sistemas de referencia usados son referencia de profundidad, referencia de inclinación y referencia de azimuth. Entonces, la referencia de profundidad, la profundidad medida o measured depth. Este tipo de profundidad se mide a través de la tubería de perforación sin importar cuál trayectoria tenga el pozo, si es 3D, si es 2D, si es un pozo tipo S, si es un pozo tipo J, si es un pozo IRD, se mide con la tubería de perforación desde el eje de referencia. La mayoría de los pozos en tierra, por no decir que el 99%, la referencia es la mesa rotaria. Existen operadoras cuya eje de referencia es la elevación del terreno, pero generalmente es la elevación de la mesa rotaria. La distancia que existe desde la mesa rotaria, ese sería mi cero sin tomar en cuenta la altura que ella tiene. A partir de allí se comienza la medición. Repito, profundidad medida. Pongamos atención a estos términos porque estos términos los vas a ver de aquí hasta que finalicemos este breve entrenamiento. Profundidad medida es la que se mide por la tubería de perforación, sin importar la inclinación, la trayectoria, el tipo de pozo que sea, es a través de la tubería de perforación, desde su eje de referencia, generalmente la elevación de la mesa rotaria. La profundidad vertical verdadera o la TVD, True Vertical Depth, esta es la profundidad vertical, sin tomar en cuenta la desviación del pozo. No, se realiza una línea imaginaria desde el eje de referencia verticalmente hasta la posición donde se encuentra el pozo. Es decir, que si tenemos un pozo tipo J, al final del pozo
se hace una proyección hasta el centro del eje de coordenadas, que sería en este caso nuestro punto cero o nuestra elevación de la mesa rotaria, y esa es la profundidad vertical verdadera. Es decir, como si el pozo no tuviera ninguna inclinación. Este valor generalmente es calculado a través de los software direccionales. Y digo generalmente porque siempre es así, siempre es calculado. No existe una forma de que nosotros podamos medir físicamente, tendríamos que perforar un pozo vertical para poder medir la distancia vertical verdadera. Entonces, ojo con eso, profundidad medida es la que se mide a través de la tubería de perforación y profundidad vertical verdadera es como si tomáramos en cuenta un pozo totalmente vertical desde el eje de coordenadas, desde su inicio, perdón, hasta el final. La referencia en inclinación y referencias en azimut. La referencia en inclinación es la diferencia de ángulo de inclinación con respecto a esa vertical local. Esos cambios de ángulo de inclinación en cada una de las estaciones es mi referencia en inclinación. Y la referencia en azimut son los cambios de azimut en cada una de las estaciones, medidas siempre desde el norte verdadero en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué es norte verdadero? Más adelante vamos a ver qué es norte verdadero. Bueno, de hecho acá mismo está. Entonces la referencia en azimut, en registros direccionales hay tres sistemas de referencia en azimut. El norte magnético, el norte geográfico o verdadero y el norte de cuadrícula o mapa. Todas las herramientas tipo magnético dan una lectura de azimut referida al norte magnético. Sin embargo, el norte magnético cambia constantemente. Por lo tanto, los cálculos de coordenadas finales siempre están referidos al norte verdadero o al norte de la cuadrícula o norte del mapa para obtener una referencia estable. Como sabemos, la Tierra se mueve constantemente y al moverse constantemente nosotros no podemos dar una referencia de un pozo horizontal o de un pozo direccional al norte magnético. Siempre debe ser al norte verdadero, para lo cual debemos hacer ciertas correcciones que ya les explicaré cuáles son. El norte de cuadrícula, norte de mapa. Durante las operaciones de perforación se trabaja sobre una superficie curva, la superficie terrestre. Pero cuando se calculan las coordenadas en el plano horizontal, se asume que se está trabajando una superficie plana. Es lo que les explicaba de las coordenadas UTM. Se abre el mapa y se trata de colocar lo más plano posible. Todo esto se hizo para facilitarnos un poco la vida con respecto al cálculo del posicionamiento del pozo. Obviamente no es posible representar exactamente parte de la superficie de una esfera sobre un plano de pozo. Hay que corregir las medidas y los principales sistemas de predicción se describen. El Mercator Transversal Universal o las coordenadas UTM es la proyección Mercator Transversal de la superficie del esferoide escogido para representar la Tierra. Se envuelve en un cilindro que toca el esferoide en un meridiano escogido. Un meridiano es un círculo alrededor de la Tierra que pasa por ambos polos geográficos. Los meridianos de longitud convergen hacia el polo norte y por lo tanto no producen una coordenada rectangular. Las líneas de la cuadrícula sobre un mapa forman un sistema rectangular. La dirección hacia el norte la determina el meridiano de longitud específico. Esta dirección se llama norte de cuadrícula o norte de mapa. Aquí podemos ver un gráfico en donde se explica un poco más claro lo que es el norte de mapa en cada una de estas cuadrículas en las coordenadas UTM. La relación entre el norte verdadero y el norte del mapa está indicada por el ángulo A, este ángulo que podemos observar acá. La convergencia es el ángulo entre el norte de la cuadrilla o norte de mapa y el norte verdadero para la posición considerada. Sé que es un poco confuso, pero a medida que vayamos viendo, la situación se va a ir aclarando un poco más. La declinación magnética es la diferencia que existe entre el norte verdadero y el norte magnético. Como se puede ver aquí en la figura, aquí se encuentra el norte magnético.
y aquí se encuentra el norte verdadero. Este señor, la diferencia en ángulos entre los dos es la declinación magnética. Esta declinación magnética, como se mencionaba anteriormente, nunca podemos entregar un pozo con referencia al norte magnético. ¿Por qué? Porque él está en constante movimiento. En cambio, el norte real sí es una referencia válida. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo calcular el norte, o cómo afecta la convergencia de la cuadrícula con respecto al punto en la Tierra en el que nos encontramos. Elipsoide de incertidumbre. Bueno, ¿a qué se refiere el elipsoide de incertidumbre? Todas las medidas, por más que las utilicemos 2 o 3 veces, midamos, inclusive 4 o las veces que sea necesario, siempre va a existir un margen de error. Indiferentemente de la cantidad de decimales con la cual representemos, siempre va a existir un margen de error. Los surveys en un pozo o las mediciones en un pozo se realizan en 3 dimensiones, por lo tanto están sujetas a mayor margen de error. De allí es lo que se conoce como el elipsoide de incertidumbre, es decir, que este punto que yo digo que se encuentra acá a través de los cálculos realmente puede estar dentro de cualquiera de estos señores de acá o de cualquiera de estos márgenes, que es lo que se define como el elipse de incertidumbre. Es por ello que cuando se planifica un pozo direccional se debe tomar en cuenta para los cálculos de anticolisión esta elipse de incertidumbre, que a medida que se va profundizando el margen de error se va ampliando, por lo tanto esta elipse de incertidumbre crece mucho más. ¿Qué sucede? Cada vez que yo vaya a planear un pozo, tengo que tener en cuenta, ya existen los software que me calculan cuál es el elipse de incertidumbre a medida que yo voy profundizando el pozo. Los mismos datos de Survey, los datos de Survey, ya actualmente las herramientas son capaces de medir varios factores, ¿verdad? Como el ángulo dip, como los nanoteslas, que son medidas que me permiten a mí aprobar o rechazar un survey. Estas mediciones que me realizan las herramientas MWD son los que me permiten a mí calcular qué tan grande o qué tan pequeña es mi elipse de incertidumbre. Y cuando yo vaya a planificar un nuevo pozo dentro de este mismo campo, siempre debo tener en cuenta lo que es la elipse de incertidumbre, porque como mencioné desde el principio, este punto que indico o que matemáticamente me dice a mí que está allí, puede estar dentro de esta elipse. Es decir, yo puedo tener el pozo no aquí, lo puedo tener acá. Claro, aquí está un poco exagerado porque la idea es que ustedes conozcan qué es la elipse de incertidumbre. Tampoco es así tan grande, pero lo hago es para que ustedes puedan observar y puedan apreciar claramente qué es a lo que yo me quiero referir o qué es lo que les quiero dar a entender. Puede ser que mi pozo esté acá, pero puede ser que esté aquí, puede ser que esté de este lado, puede ser que esté acá abajo. Entonces, para no tener un problema de anticolisión, que sería uno de los problemas más graves que tenemos los ingenieros direccionales, que es colisionar un pozo existente, porque no dañaríamos un pozo, dañaríamos dos. Dañamos el pozo que ya existe y el pozo que estamos perforando. Vamos a colisionar. Inclusive podemos dañar más pozos. Si nos salimos de la trayectoria previamente establecida, podemos dañar planes de futuros pozos. Entonces, por eso es muy importante que las lecturas de survey sean correctas, que el survey esté dentro de los parámetros adecuados para poderlo aceptar, que no me permita que esta elipse de incertidumbre sea tan grande, sino que sea lo más pequeña posible para posicionar el pozo de forma correcta y me permita de esa forma poder hacer nuevos pozos dentro del yacimiento, dentro del campo y no afectar dichos planes. Como les digo, es importantísimo que conozcan lo que es la elipse de incertidumbre, porque esto nos va a permitir a nosotros saber exactamente dónde está mi pozo, cómo puedo planear los siguientes pozos que vienen, no dañar los planes de los otros pozos que vienen y evitar incidentes que ningún ingeniero direccional quiere, como lo es la colisión de pozos.
En cuanto a otros conceptos términos, recordemos nuevamente profundidad medida o measure depth es la que es medida a través de la tubería de perforación. La profundidad TVD es la True Vertical Depth, esta es la calculada. Imaginariamente fuera un pozo vertical con 0 grados de inclinación en un escenario totalmente perfecto. Inclinación son los cambios en ángulos en cada una de las estaciones. Azimut es el cambio en dirección medida según las agujas del reloj desde el norte verdadero. Herramientas de fondo como M y LWD. MWD significa Measure While Drilling o mediciones mientras se perfora, y el otro Logging While Drilling, LWD, o lecturas o registro mientras se perfora. Tool Face. Tool Face es la cara de la herramienta. Actualmente se utilizan motores de fondo. Los motores de fondo tienen cierta inclinación o tienen cierta desviación, llamado Bennhausen. Este Bennhausen es el que me permite a mí realizar la desviación del pozo. Para explicarles más claramente lo que es el tool face, como su nombre lo indica, es cara de la herramienta, pero yo necesito como ingeniero direccional saber en dónde me encuentro posicionado o dónde se encuentra esa cara de la herramienta antes de iniciar a perforar en determinada dirección dependiendo de lo que yo necesito. Entonces, el tool face, como su nombre lo indica, repito, es la cara de la herramienta. Pero apoyado con una herramienta MWD o con un single chop, yo puedo saber dónde se encuentra. Con la herramienta MWD me lo da en tiempo real. Cada 20 segundos, cada 15 segundos, cada 10 segundos, dependiendo de las frecuencias en las cuales se trabaja esta herramienta, ella me la va emitiendo. Entonces, el MWD tiene una cara alta o tiene un high side, y el motor de fondo también tiene una cara alta o un high side. Generalmente, estas dos caras, cuando se arma el conjunto, el BHA o el Bottom Hole Assembly, nunca coinciden. Ellas jamás van a coincidir. Entonces se hace una medición entre las dos para que el software matemáticamente me haga una corrección. Se hace un cálculo de ángulo entre el MWD y el motor de fondo para que ellas dos matemáticamente me lo alineen. Y la herramienta, o digamos el tool face que yo vea en superficie, sea realmente el del motor de fondo, porque quien hace el trabajo de desviación es el motor de fondo. El MWD me da la lectura de ese trabajo, pero quien está trabajando o quien perfora el pozo y quien lo desvía es el motor de fondo. Entonces debemos hacer esa pequeña corrección para lo que es el tool face. Existen dos tipos de tool face, el tool face magnético y el tool face gravitacional. El tool face magnético, dependiendo de la política de cada una de las empresas operadoras o de la empresa direccional, varía de 0 a 3 grados o de 0 a 5 grados. Por experiencia propia puedo decirles que anteriormente, cuando trabajaba para Weatherford, estábamos de 0 a 5 grados en un tool face magnético. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tool face que es afectado por la interferencia magnética, ya les explicaré qué es la interferencia magnética, y que va dirigido al norte magnético de la Tierra. Es decir, como si ustedes vieran el pozo, permiso que voy a tomar esta taza, de esta forma, siendo su norte y las agujas del reloj en dirección a las agujas del reloj. Entonces, cuando yo comienzo un pozo desde 0, teóricamente tengo 0 grados de inclinación. Mi tool face va a ser un tool face magnético. Entonces, este tool face me va a representar al norte magnético de la Tierra de 0 a 360 grados, y la mejor forma de verlo es cuando vemos el pozo desde esta manera. Es decir, que si el pozo va, según planeado, a 120 grados, yo tengo que ubicarme 0 en el norte, hacia la derecha o en el sentido de las agujas de reloj a 120, y ubicar de esta forma mi tool face
a 120, que es la dirección que me está pidiendo que yo construya este pozo o que lo saque de la vertical. Eso cuando vamos a iniciar lo que es el kick-off point. Este toolface magnético, en donde vamos a representar desde el norte magnético, dependiendo de la operadora, muchas veces Ecopetrol exige que sea a los 3 grados del cambio, Halliburton también lo tiene a los 3 grados del cambio. Entonces, cuando yo logre crear una desviación en esa dirección mayor a 3 grados, la herramienta automáticamente, o el MWD automáticamente va a pasar a ser gravitacional. Cuando se tiene un toolface gravitacional, nosotros vamos a ver el pozo desde esta forma. Sí, así. Lo vamos a ver arriba o high side, abajo, derecha o izquierda de una dirección previamente establecida. La dirección que yo creé con el toolface magnético. Por eso es muy importante cuando se haga un kick-off point que sea perfecto, porque los ingenieros direccionales solamente tenemos una oportunidad de hacer bien las cosas. Después de que el pozo está perforado, está perforado. No podemos regresarnos, y regresarnos sería lanzar un tapón de cemento, y ustedes se imaginarán los costos que tiene eso para la industria. Entonces, es importantísimo que tú salgas en la dirección que necesitas salir o en la dirección que necesitas sacar el pozo desde el principio. Una vez que ya creaste la desviación de la vertical en la dirección que tú vas, ya miras tu pozo de esta forma, sería high side, low side, a la derecha o a la izquierda, o right o left, como quieran decirlo, pero ya la dirección está previamente establecida. Entonces, en este caso solamente necesitamos lo que es construir, tumbar, girar a la derecha o girar a la izquierda, porque ya nosotros realizamos la desviación de la vertical en el cuadrante que lo pide el plan direccional. Entonces, esas son las dos diferencias entre toolface magnético y toolface gravitacional. Toolface magnético apunta hacia el norte, debemos girar en el sentido de las agujas del reloj y va de 0 a 360, mientras que el toolface gravitacional apunta arriba, abajo, derecha o izquierda de una dirección previamente establecida, es decir, la que creamos con el toolface gravitacional. Corrección de la declinación magnética es la diferencia en ángulo. Recordemos lo que es la declinación magnética, es la diferencia en ángulo del norte verdadero junto con el norte magnético. Esa pequeña diferencia es la que debemos corregir en la declinación magnética para poder tener un eje de referencia verdadero. Recordemos, jamás se puede enviar un pozo con coordenadas dirigidas hacia el norte magnético, porque el norte magnético está en constante movimiento. Eso quiere decir que si nosotros por equivocación enviamos un pozo con coordenadas hacia el norte magnético y este se mueve, estamos afectando la planeación de nuevos pozos, estamos afectando el elixir de incertidumbre, estamos mal, completamente mal. Entonces, sé que suena repetitivo, sé que dirán, ¿por qué dice una vez y otra vez lo mismo? Se les dice y trato de repetirlos para que no se vayan a confundir, no vayan a equivocarse. Un ingeniero direccional jamás puede enviar sus coordenadas con referencia al norte magnético. Siempre deben ser al norte verdadero de la Tierra, y eso es lo que refiere lo que es la declinación magnética. Interferencia magnética. La interferencia magnética, bueno, ella viene dada por la cercanía de pozos, revestidores de pozos vecinos, pescados, problemas operacionales, pozos abandonados, cercanía con algo magnético, siempre en el pozo. Entonces, este valor de la interferencia magnética, cuando va aumentando, nos permite a nosotros, los ingenieros direccionales, saber que nos estamos acercando o alejando, cuando está disminuyendo, de un pozo. Cuando ya sabemos que tenemos un pozo con problemas de anticolisión, cuando sabemos que vamos a pasar muy cerca a un revestidor o muy cerca a un pescado, llámese pescado a una herramienta que se quedó en el fondo, a un ensamblaje de fondo que se pegó y no se pudo recuperar y tuvimos que hacer una desviación de ese pozo. Entonces, ese valor de la interferencia magnética nos permite a nosotros saber cuándo nos estamos acercando y cuándo nos empezamos a alejar del mismo. ¿Por qué? Porque son valores que nos van a indicar
los problemas que tenemos con el de anti-collision, ¿ya? Como lo dije, eso sería lo peor que le puede pasar a un ingeniero direccional, que es chocar un pozo. Dañaría el pozo que está haciendo y el pozo que ya está hecho. Entonces, siempre pendiente de la interferencia magnética. Hay formaciones que aportan interferencia magnética, por ejemplo, formaciones con alto contenido de pirita, tú vas a tener interferencia magnética alta, pero ya está en la pericia de cada uno de los ingenieros direccionales, pues saber qué formaciones estás atravesando. Si es una formación rica en pirita, entonces de allí proviene. Tener siempre su análisis de anticolisión a la mano, saber qué pozos tiene en la mano o qué pozos tiene cerca. Esa es digamos que lo primero que debe hacer un ingeniero direccional cuando llega a una locación siempre es contar cuántos cabezales de pozo tiene físicamente en locación. Han existido y podemos extendernos acá hablando de cantidad de errores que han pasado. Empresas operadoras que no le reportan a la empresa direccional un pozo que abandonaron hace 20 o 30 años, pero el pozo está allí. Entonces viene la empresa direccional, intenta perforar y ahí están los problemas de interferencia magnética altísimos. Mira, han pasado cientos de casos con operadoras en otros países, por no mencionar ninguna, en donde pozos de hace 50 años ahí estaban, pero como estaban tan viejos no los reportaron y los problemas anti-collision cuando metieron en el programa anti-collision esos pozos que existen allí, bueno, o sea, no se podía perforar porque existen ciertos valores, ¿ya? Motivado a la elixir de incertidumbre que ya les expliqué, en donde me dice, yo no puedo perforar este pozo porque estoy demasiado cerca y mi elixir de incertidumbre se intersecta con la elixir de incertidumbre del pozo que tengo allí. Entonces en ese punto tenemos que cambiar el plan direccional, no se puede perforar allí porque podemos chocar o podemos tener serios problemas de interferencia magnética. Entonces lo primero que debe hacer un ingeniero direccional cada vez que llega a una locación es verificar físicamente, no ver el plano, no, ir y contar los pozos que tienen superficie. Si tiene un solo pozo, muy bien, ese solo pozo. Que ese pozo aparezca en su análisis anticolisión, que ese pozo aparezca en su spider. El spider es la araña de los pozos que tienes presente en locación. Que ese pozo esté tomado en cuenta en el análisis anticolisión que envió el departamento de ingeniería. Si eso no se encuentra, los ingenieros direccionales, hablando del tema específico de Halliburton, tenemos la potestad de detener la perforación, detener la operación hasta tanto ese pozo no sea metido dentro del análisis anticolisión. Es lo que llamamos el Stop Work Authority o la autoridad para detener el trabajo. Entonces, estimados estudiantes o colegas que desean algún día ser ingenieros direccionales o que les llama mucho la atención el tema, cada vez que llegamos a la locación, lo primero que verificar es que los pozos que tengo en el plan direccional sean los pozos que existen físicamente, que el taladro esté posicionado en donde debe ser, porque también hay cantidad de errores documentados, han pasado, siguen pasando y seguirán pasando, en donde empresas que movilizan el equipo lo posicionan en otro lugar donde no va. Entonces llegamos a perforar un pozo que se iba a perforar dentro de 3 meses o que se iba a perforar primero uno y luego el otro, entonces lo posicionaron en donde no es el taladro. Entonces mi recomendación siempre es contar los pozos, que el taladro esté posicionado donde debe ir, en el slot que va. La herramienta, obviamente, tenemos que saber qué herramientas tenemos, qué tipo de pozo vamos a hacer y que tengamos todas las herramientas en campo. Pero entonces, ojo con la interferencia magnética, ojo con ese punto porque pues, la interferencia magnética nos va a indicar cuándo nos acercamos o cuándo nos alejamos de un pozo o de un pescado que tengamos en el fondo. El buzamento magnético o deep angle. Ese es el ángulo que crea el campo magnético de la Tierra al chocar con la horizontal en el punto específico donde nos encontramos. Suena un poquito engorroso, pero pues es así. La Tierra como tal emite campo magnético constantemente. Ella está emitiendo campo magnético y cada posición o cada punto de la Tierra tiene un ángulo de incidencia con ese campo magnético. Entonces, eso es lo que se conoce como deep angle. Dogleg o pata de perro es la desviación total del pozo.
el cambio en ángulo, sea ángulo de inclinación o ángulo de azimut del pozo. El DLS o el Dog Leg Severity es el cambio en ángulo, bien sea en dirección e inclinación, la combinación de ambos, representado en 100 pies o 30 metros. Siempre se representa así. Entonces, el DLS es, digamos que es la severidad necesaria o el grado de ese cambio de ángulo. Es la agresividad, llamémoslo de esa forma, la agresividad del cambio de ángulo, bien sea dirección e inclinación, en una longitud preestablecida que son 100 pies o 30 metros. El CL o Course Length es la distancia entre estaciones. Generalmente piden que sea cada 100 pies, pero no todos los taladros son de 100 pies. Siempre perforamos con taladros de 3 tubos que hacen aproximadamente 95 pies o taladros de 2 tubos que hacen aproximadamente 62, 63 pies. Entonces, en la teoría nos indica que es cada 100 pies. Cada 100 pies tú tienes que tomar un registro de survey y eso es el Course Length. Pero la práctica nos indica otra cosa. Tomamos un survey cada pareja que se perfora, bien sea de 3 tubos o bien sea de 2 tubos. Entonces, en el campo vas a encontrar un Course Length de 95 o un Course Length de 62, 63 pies, dependiendo del taladro. Si es de 3 tubos, pues 95, si es de 2 tubos, de 62, 63 pies. Y dependiendo de la longitud la longitud de la tubería que tengamos presente en el taladro. Hay taladros hidráulicos que son la tubería de perforación son de 45 pies, por lo tanto el Course Length allí será de 45 pies. Dependiendo del operador, hay veces operadoras que dicen, bueno, si el tubo es de 45 pies en los taladros hidráulicos, los llamados HH, pues entonces toma un survey cada 2 sencillos y tenemos un Course Length de 90 pies. Vertical section. La vertical section es el corte longitudinal que tiene el pozo. Es decir, si tengo mi pozo acá, voy a tratar de explicarles algo acá, disculpen si estoy improvisando esta explicación. Pero digamos que es el corte longitudinal del pozo. Vista de planta, cortamos el pozo de forma longitudinal y lo vemos. Esa es la vertical section direction. ¿Cómo vemos el pozo? En los pozos 2D, la vertical section es igual al azimut del pozo, pero en los pozos 3D no es así. Es el corte longitudinal del pozo y donde ubiquemos el observador. Porque, como les digo, si tengo un pozo 3D y yo corto mi pozo acá y lo miro desde aquí, tengo una vertical section. Pero si yo lo veo desde el otro lado, voy a tener otra vertical section. Entonces, en los pozos 3D, por eso quiero tratarles de explicar con lo del corte, de manera de que sea un poco más claro, de manera que sea más entendible lo que es la vertical section. En los pozos 2D, la vertical section corresponde al azimut del pozo. ¿Por qué? Porque vamos a tener el mismo azimut desde que creamos la desviación, desde el kickoff point hasta que finalizamos el pozo. Entonces el corte longitudinal representa la misma dirección de azimut del pozo, pero en los pozos 3D no, depende de dónde coloquemos el observador. Aquí, como pueden ver, una explicación un poco de lo que es malo de la vertical section. Es un plano del pozo. El perfil vertical corresponde usualmente a una propuesta en un plano definido por la dirección recta entre la boca del pozo y el objetivo. Esta dirección se conoce como azimut de la sección vertical, o ubicación propuesta del fondo del pozo, o plano propuesto, o dirección del objetivo. En este caso se llama sección vertical a la desviación horizontal total del pozo proyectada sobre este plano. Considérese un plano horizontal del pozo en el diagrama siguiente, este que pueden observar aquí abajo. Como les digo, si tengo un pozo que estoy viendo desde vista de planta, hago el corte longitudinal y lo miro de esta forma. El closure es la línea recta trazada desde el origen del pozo hasta el final, sin importar la dirección que él tenga. Él puede haber hecho un giro, puede haber el direccional o la formación pudo haber tenido una tendencia que lo sacó de trayectoria,
El cierre o el closure es desde el punto de origen hasta el último punto de survey, una línea recta. Esto se puede calcular a través del teorema de Pitágoras. Pues es bastante sencillo porque ya se está representando una coordenada en un eje plano o en un eje de 2 dimensiones. Solamente el punto de origen y el final. Recordemos el eje de coordenadas que vimos anteriormente, o las coordenadas cartesianas, en donde el 0 es el origen, ese sería la mesa rotaria, y la trayectoria del pozo, el último survey, con ese sería una línea recta, y a través de eso podemos calcular con el teorema de Pitágoras el closure. Las herramientas de registro direccional, en este caso los surveys. Tenemos las magnéticas versus las giroscópicas. Entonces vamos a explorar un poco lo que es la teoría de estas dos. Dice, los datos direccionales, tales como la posición del pozo y el tool face, se pueden obtener durante un registro direccional, usando instrumentos magnéticos o giroscópicos. Estos instrumentos magnéticos o giroscópicos se pueden además clasificar en convencionales, los que son llamados single chop y multi chop, o de alta tecnología como el MWD y el LWD. Estos instrumentos de alta tecnología ya utilizan acelerómetros de grado inercial combinados con magnetómetros, sensores de tasa de giro, nivel de rotación, memoria electrónica, etc. Entonces, el single chop, como su nombre lo indica, no es más que una cámara que toma una sola medida, es decir, un solo registro de desviación a lo largo de todo el pozo. Entonces, a lo largo del pozo, tú lo lanzas, eso se gradúa, eso tiene una graduación dependiendo de los minutos en donde tú quieras que dispare, se hace el cálculo cuánto tarda en bajar, se hace el disparo, se saca la sarta, se revela la cámara o se revela la foto en este caso y nos va a mostrar qué inclinación tiene. Esos fueron los primeros registros de inclinación que se utilizaron cuando se inició la perforación direccional. Realmente ya eso no se utiliza. ¿Por qué? Porque el margen de error es altísimo. Recordemos que los fluidos de perforación, dependiendo de la presión, de la temperatura a las que están siendo sometidas, sus propiedades cambian. Entonces lo que es el viaje de la cámara puede disminuir, puede ser mayor, puede ser menor a lo que está programado, y puede que el disparo no sea en el punto óptimo que nosotros lo necesitamos. Está en la herramienta el multi-chop. El multi-chop, como su nombre lo indica, son varios disparos a la vez, es decir, puede generar varios. Este se corre con un VHO, o que se conoce como un gyro actualmente. Es una herramienta que se coloca encima del VHA, orientado también junto con el motor de fondo y el MWD cuando tenemos problemas de interferencia magnética. Entonces, como mencionaba anteriormente, la interferencia magnética es un grave problema, sobre todo cuando tenemos muy poca inclinación. Cuando tenemos una inclinación superior a 3 grados, que ya el tool face es gravitacional, la interferencia magnética queda de lado. Queda de lado con respecto a lo que es la dirección del pozo, queda de lado con respecto al trabajo de direccionamiento del pozo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un tool face gravitacional y digamos que la interferencia magnética nos va de lado. Nos sirve para determinar lo que ya sabemos que es si nos estamos alejando o acercando de un pescado o de un pozo vecino o de un revestidor que tenemos allí o de algún pozo abandonado que tengamos allá. Pero con respecto a la dirección, pues ya nuestro tool face va a ser gravitacional, por lo tanto la interferencia magnética ya no nos va a jugar una mala pasada en ese punto, ¿ya? Este multi-chop pues, nos permite realizar la desviación del pozo cuando tenemos ese problema con la interferencia magnética y tenemos una desviación menor de 3 grados, con lo cual no podemos utilizar un tool face gravitacional, sino que debemos utilizar un tool face magnético. Entonces el multi-chop nos permite ubicarnos, por eso, como les mencioné, debe ir alineado. Él también tiene un high side, tiene un low side. Ese multi-chop debe ir alineado con el motor de fondo, de manera de que cuando el operador del gyro o el resultado del multi-chop, cuando los mismos ingenieros direccionales lo corremos, me dé un tool face, sea el tool face del motor, porque él, si no está alineado, él me va a dar el high side, pero del multi-chop, y yo para desviar el pozo no necesito el del multi-chop, yo necesito el del motor de fondo. Entonces,
Volvemos a hacer el mismo procedimiento con el MWD, se toma una alineación entre los dos y el software ya me va a mostrar la cara alta del motor de fondo para poder generar la desviación. Entonces, ¿por qué utilizamos todavía multi-shot? Por el problema de la interferencia magnética. En pozos donde tenemos menor a 3 grados de inclinación y tenemos alta interferencia magnética, entonces allí tenemos que utilizar un multi-shot para poder crear lo que es el KOP hasta tener los 3 grados o 4 grados de inclinación, dependiendo de las políticas que posee la empresa operadora, y podamos ya trabajar con un tool face gravitacional. Las ventajas del multi-shot: se puede utilizar dentro de un revestidor. Las desventajas del single shot, pues que es un solo disparo y que no se puede utilizar dentro del revestidor. El hueco debe estar completamente abierto y alejado de cualquier interferencia magnética, porque si no, no nos sirve. Como le dije a un principio, esa es una herramienta que ya muy poco se utiliza, por no decir que ya no se usa. Todavía lo que está en operación es el gyro o el multi-shot. La tecnología MWD, y perdón aquí porque me quedó mal escrito, es MWD y LWD, Mission Wire Drilling y Logging Wire Drilling. La herramienta MWD pues nos permite tener los que son los registros de inclinación y azimut, y la LWD nos permite tomar registros. ¿Qué registros? Registro de resistividad, registro de porosidad, registro de permeabilidad, conductividad. O sea, en realidad una gran gama de registros que se corrían con lo que es el Waterline, ahora lo podemos hacer en tiempo real con el LWD. El LWD, cuando se utiliza LWD en un ensamblaje de fondo, pues este siempre se coloca lo más cercano a la broca, porque los geólogos siempre quieren determinar lo más rápido posible qué formación estamos atravesando, qué tan cerca estamos de un horizonte productor. Esta herramienta se utiliza mucho en los pozos horizontales, ya que nos aporta, como lo dije, valga la redundancia, datos en tiempo real. Esto le permite al geólogo de yacimientos poderse ajustar a la trayectoria real del pozo, a la geología. Recordemos que la geología no es una ciencia que es exacta al 100% y que siempre debemos estarnos ajustando a lo que la madre naturaleza nos dio. Entonces, estos valores o estos datos de LWD le permiten al geólogo tomar decisiones en tiempo real y a su vez comunicarse al ingeniero direccional, bien sea porque el horizonte productor esté muy cercano o bien sea porque el horizonte productor lo proyecta más abajo de donde estaba el plan. Entonces, ese tipo de trabajo siempre es un equipo conjunto en donde ellos comparten lo que nosotros necesitamos saber y nosotros les compartimos a ellos toda la información. Siempre el ingeniero direccional debe ir de la mano del geólogo explorador o del well site, porque él es el que está allí y él es el que va a interpretar todos los datos de los registros, bien sea de resistividad y de gamma ray, para poder determinar dónde está el horizonte productor, de acuerdo al plan direccional, más abajo, más arriba, y cuando son espesores muy delgados, eso debe ser un trabajo de relojero. Bueno, señores, espero que esta sección del curso haya sido de su agrado. Espero que haberles transmitido algo de conocimiento, un poco de lo que es mi experiencia personal como ingeniero direccional. En otra ocasión pues vamos a seguir tratando el tema. Como les dije, esto es un tema bastante extenso, esto es un tema un poco largo. Lo que vimos hoy fue teoría, mucha teoría, lo sé, pero bueno, ya vamos a empezar a conocer en la siguiente sección lo que es los tipos de herramientas, los métodos de desviación, cómo fueron avanzando, motores de fondo, los tipos de motores de fondo que existen, los de alto torque, los de alta velocidad, pues los motores más recientes, hasta tratar de abarcar lo que es el sistema rotatorio de perforación. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.